Hola amigos, Hola. ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, el momento que se encuentren. Gracias por acompañarnos. Edmundo, ¿cómo estás? Buenas. Bien, gracias, mi estimada Yuritzin, y bueno, también enviándoles un caluroso y saludo a todos los que nos acompañan en estas pláticas que hacemos con mucho gusto sobre nuestros antepasados y nuestros ancestros. Sí, pues sí es cierto. Fíjate que a mí se me ocurrió hablar de este tema de quiénes somos los mexicanos. El ADN puede ser, como dices tú, genealogía, ¿cómo dijiste? Genética. Genética. Pero bueno, también puede ser genealogía. Y dices que las personas entiendan qué es la genealogía, ¿verdad? La genealogía es buscar a los ancestros, digo, en pocas palabras, ¿verdad? Este, pues es un tema muy interesante. Bienvenidos a todos porque vamos a hacer una pregunta que parece sencilla, pero puede cambiar la forma en que vemos nuestra Mm. historia. ¿Quiénes somos realmente los mexicanos? Pero no desde la política, no desde el fútbol, no desde los prejuicios, sino desde la genealogía genética, la genealogía, los documentos y por supuesto que es parte de todo esto, los haplogrupos, el ADN y todo esto, cómo nos configuramos. Cuando me preguntan a qué me dedico, respondo normalmente, ¿verdad? Soy genealogista o también digo que busco a los muertos, ¿verdad? Pero cada vez estoy más convencida de que no reconstruyo árboles familiares, reconstruyo historias humanas. Mientras más familias investigo, más descubro que México es muchísimo más complejo y hermoso de lo que imaginamos. Por ejemplo, me encanta ese chiste de Teo González, ¿no? Que dice, hay apellidos que suenan a fresas, como dice, los Corcuera y los Rivadeneira. Ya bueno, desde entonces, pues ya en México sabemos, ¿no? ¿Cómo te apellidas? ¿Verdad? ¿Sí te ha pasado? Que Sí, dicen cómo te apellidas y te diré quién eres, ¿no? también, también, pero bueno, yo siempre digo yo, oye, me dicen, pon tu Flores, ¿no? Yo, ¿Flores de dónde? No, pues Flores de Nuevo León, o Flores de Jalisco. Como que sí hay un código, por supuesto, que hay que entender, ¿verdad? Con estos apellidos, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que esta parte de los estudios de genealogía, de genética, México ha hecho pues, muy buenas e importantes aportaciones. Es todo un campo que se desarrolla inclusive dentro de la más importante escuela de antropología e historia que hay en México, que es la ENA. En la parte, digamos, de antropología física también ocupan, actualmente en la currícula ocupa un papel muy importante los estudios genealógicos. Y en México, pues podemos hablar de lo que vamos a comentar ahorita, pues vienen digamos, de estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Medicina y de Medicina Genómica, algunos laboratorios como el de Carlos Bustamante y otros investigadores mexicanos como Moreno Estrada, Gorostiza, Ruiz Linares, etcétera. Entonces lo que vamos a comentar pues, es parte de todos esos estudios que han aportado mucho a lo que es la genealogía genética de los mexicanos, ¿no? Exacto, pero fíjate que en los últimos años, como casi todos, trabajamos con Ancestry, ¿verdad? La mayoría trabajamos nuestro árbol y nos hacemos un estudio de ADN. Claro que es en Estados Unidos. Desde que este Calderón prohibió la entrada, o sea, antes Ancestry los enviaba a México y los podíamos enviar de regreso sin costo. Pero bueno, Calderón prohibió eso, entonces ahora ya no es tan posible. Ahora ya hay que conseguir a alguien que vaya a Estados Unidos y envíe el ADN. Pero eso ha enriquecido muchísimo la investigación, pues adenómica también, por supuesto la genealogía y cada uno, ¿no? Porque hay varios, páginas, ¿no? Como Genianet, pues Ancestry. Hay uno que se llama 123. Hay tantos, Y pero bueno, lo que tú haces también en la página, ¿no? sí, bueno, pues también, pero pues mío es más documental, pero es muy interesante, fíjate que en los últimos días también una persona interesado en Israel, hicimos su línea materna, ¿verdad? Porque para Israel hay que completar la matrilínea, hay que aplicar por la línea materna y a ellos le han pedido en Israel a este muchacho
le han pedido más documentación genética y todo eso, y más vestigios de, ¿cómo se llama? Pues de costumbres. O sea, por ejemplo, en Nuevo León se distingue mucho, o sea, el cabrito, el comer cabrito, la palabra huerco, todas esas cosas son todavía vestigios de los sefarditas. También sembrar un árbol de recedal es costumbre, una higuera, un limón, o sea, hay costumbres, ¿verdad? Que podemos decir que México es tan hermoso y tan complejo al mismo tiempo, porque entender el origen verdadero de nosotros todavía nos falta mucho, nos falta disposición de entender, pero por supuesto que vamos a partir, estoy partiendo de este punto de los sefarditas y de este chico de Israel, que él es de Michoacán. En Michoacán también hay una zona de Chilchota y toda esta parte. Había sefarditas ahí. Entonces, este chico, su línea materna, yo llegué a una portuguesa. Total que se hizo su estudio, ¿cómo se llama? El ADN, La mitocondria. el mitocondrial, exacto, sí. Se hizo el mitocondrial y resulta que es el R1B, el ADN. Por ejemplo, este, eso quiere decir que su ADN es europeo, pero salió precisamente de la parte portuguesa. Entonces, cuando documentas con actas más eh, el ADN, pues es muy rico, ¿no? Entonces, es muy complicado decir que somos de un lugar y podemos, como ese chiste que te digo de los Corcuera y los Rivadeneira, que podemos comprendernos a través de apellidos, de dónde somos. Si dices, pues como te he dicho, un Popocatl, pues seguramente vive en Tlaxcala o nació en Tlaxcala. Porque culturalmente pensamos que hay apellidos elegantes y poco comunes, eso pensamos. Pero aquí viene lo interesante. La genealogía, o sea, nuestra investigación documental, demuestra que eso no tiene absolutamente nada que ver con la historia de una familia. Un Pérez puede terminar descendiendo de Mariana Teviño de Bañuelos. Un Sánchez puede abrir una línea que me he encontrado, una línea relacionada con Santa Teresa de Jesús. Y hay alguien con un apellido considerado muy elegante, quizá tenga una historia mucho más sencilla de lo que imaginaba. Los documentos son profundamente democráticos. No preguntan cuánto dinero tienes, simplemente, por supuesto, cuentan la historia. Y, y si que vamos viendo, por ejemplo, estamos hablando, lo que es la genealogía documental es realmente lo que se hace, digamos, de manera general de buscar en padrones de partidas, testamentos, partidas de la iglesia, documentos, dispensas matrimoniales, etcétera, que nos permite ir armando, digamos, la secuencia y la historia de una persona, de un grupo familiar o de un complejo familiar. Esto ahora se ha ido complementando con lo que sería la genealogía genética, que ¿qué es lo que contempla? La genómica poblacional contempla lo que sería, por un lado, el ADN autosómico, que Ujú, es el material genético presente en los 22 pares de cromosomas que tenemos, numerados, excluyendo los cromosomas que nos hacen ser hombres o mujeres. Entonces, todos los humanos compartimos un 99.9% de cromosomas, por eso somos una especie como tal. Y solamente hay un 1% de variaciones, que es lo que determina nuestros rasgos físicos y el origen de nuestros antepasados. En ese 1% de esa variación es lo que nos permite ver lo que comentabas ahorita con el ejemplo de la persona que estudia de Israel, se busca en ese 1% de dónde venimos, independientemente de lo que la carga que poseemos. Entonces, en ellos vienen lo que serían las pruebas de ascendencia, que es analizar los autosomas, que era lo que comentaba, que son los que contenemos, que nos identifican nuestros rasgos físicos, nuestro metabolismo, nuestro color de piel, etcétera. Y luego viene en la parte particular para lo que son los estudios genealógicos el ADN mitocondrial,
que es el que revela los padrones biológicos de los archivos históricos que tenemos nosotros como seres humanos y que nos permiten inclusive, se usa este tipo de estudios como para revisar las cuestiones de adopciones, la legitimidad o no, digamos, de que si uno es hijo o no de los padres señalados, o, por ejemplo, cuando hay una cuestión de destrucción masiva de documentos o disenso de guerras, en donde el ADN mitocondrial se ha estado utilizando para poder determinar al menos cuál podría ser de dónde venimos. Lo que comentabas tú, el aleogrupo A, H1 que decías, ¿no? R1B. Es Ese está asociado mucho digamos, a población europea, portuguesa, española, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en una primera entrada, para ubicarnos, cuáles son los contextos entre una genealogía documental y una genealogía genética. Exacto, pues es muy interesante todo eso que has dicho y es cierto, pero también el haplogrupo, ¿verdad? O sea, Sí. hay por ejemplo, el haplogrupo de Marcos Alonso es el R-L151, ¿verdad? Es autosómico también. Todavía yo no entiendo todo eso del ADN, pero por lo menos sí entiendo los de los haplogrupos. Entonces, este grupo, pues es europeo también. Pero, pero también a mí me tocó en mi caso, es que sea de un haplogrupo, mi línea materna es C1b10. Eso, y el haplogrupo es macrohaplogrupo, perdón, es M. La confianza en los resultados es 92.5, es el ADN mitocondrial que también me dice. Y ese haplogrupo característico es de los pueblos originarios de América. Entonces, esa línea materna directa mía de mi madre, abuela materna, bisabuela materna, etcétera, así es, ¿verdad? Es una línea pues completamente indígena, nativa. Entonces es muy interesante que eso de alguna manera nos da nuestro pues origen. Por Sí. supuesto que tengo partes con, con europeos, con franceses, portugueses, y mi ADN también lo dice. Y fíjate que un caso bien interesante, que tengo un amigo que nos decimos compadrito, que él es un otomí, él es otomí de Querétaro, pero vive allá en Nuevo León. Este caso de Gerardo, que así se llama compadrito, él es orgullosamente otomí, y se me ocurrió decirle, vamos a hacer tu ADN, ¿no? Porque, pues, él por supuesto que no pensaba otra cosa. Entonces pensaba que toda su historia estaba ahí, ¿no? Con los otomís. Hasta que en su ADN apareció un origen francés. O sea, no todo, por supuesto, pero sí una parte francesa. Entonces, ¿dejó de ser otomí? Pues no, ¿verdad? Eso es lo que también es lo que es México, porque ahora su historia ya es, quizá a lo mejor en el momento lo confundió, pero pues bueno, así es, que es parte europeo, porque pues las migraciones, o sea, no podemos olvidar, por supuesto, pues todo las migraciones que hubieron. Por ejemplo, hay un grupo que es muy interesante que son los Corgomiuri. Así se llama el grupo porque son familias que eran de la Nueva Galicia, ¿verdad? Que son los Corona, los Godoy, los Michel y los Uribe. Y juntan los apellidos y pues denominan, ¿no? Los Corgomiuri. Ellos también son, por supuesto, que tienen este gen europeo R1b. Entonces, qué interesante, pero seguramente hay unos que nacieron, conozco al primo Sergio que nació en Guerrero y pues a lo mejor otros nacieron en Estados Unidos, pero siguen siendo, ¿verdad? Siguen Sí. siendo pues el mismo origen. Ahorita has hablado de diferentes tipos de haplogrupos. Hay cuatro particulares. El haplogrupo A, que es especialmente el A2, es el más frecuente en Mesoamérica y en el centro-sur de México. El Sí, haplogrupo B es especialmente el B2, es extendido en la región suroeste de Norteamérica, noroeste de México y zonas andinas. El haplogrupo C, C1 y D1 están presentes con frecuencias variables en grupos del norte, Aridoamérica,
y zonas específicas del sur. Y el que estás hablando, los haplogrupos L de África, H, J, T y U, que es de Eurasia, se encuentran en menores proporciones en América, reflejando el aporte de mujeres africanas y europeas que llegaron durante la colonia y el siglo XIX. Esos son los grupos en los que se está refiriendo los haplogrupos. Y de estos, de manera concentrada, podríamos encontrar en esta combinación una mezcla tripartita genómica que encontramos digamos, en América, el componente nativo americano, que es heredado de los primeros pobladores del continente. Viene un segundo componente que es el componente europeo, asociado a los haplogrupos H, J, T y U, que son principalmente los ibéricos, españoles y portugueses, con aportes menores de otras regiones de Europa, según las olas migratorias que se dieron a lo largo del virreinato, siglo XIX y siglo XX. Y finalmente el componente africano, que es introducido durante el periodo virreinal a través del comercio transatlántico, de la trata negrera, que era el comercio y venta de esclavos, principalmente del África de subsahariana y del África Central y Occidental. Así vamos bajando, ¿no? Tenemos esa composición de los haplogrupos, cómo se concentran, digamos, en tres tipos tripartitas genómicas, y a esto también se asocia la cuestión de los tipos de sangre. Cada uno de estos grupos están asociados a un tipo de sangre. Por ejemplo, en el caso de México, el grupo O es el más abrumadoramente dominante aquí en el Sí. país. En América Latina, frecuencia general entre un 70 y un 90% de la población lo tiene. El grupo A y B, son frecuentemente de las regiones con mayor componente migratorio europeo Sí. y asiático postcolonial, y el factor RH, que son entre el 92 y el 95%, lo tiene el RH positivo. De estos, ¿cuál es el porcentaje de sangre de grupos sanguíneos de acuerdo a las regiones? Por ejemplo, en México, casi el 60% tiene el tipo O positivo y se concentra en la parte central y sur del país, que es el componente indígena, principalmente con la mezcla europea. Pero lo interesante es que el tipo A es solamente el 26%. Y este tipo de sangre A se concentra sobre todo en la parte norte del país, que es en nosotros hemos registrado la mayor cantidad de llegada de grupos europeos que casi no se mezclaron con la población indígena. Y de ahí es donde viene, por ejemplo, todas las migraciones sefarditas o judeoconversas y europeas en general. Es interesante que es mucho menor, y luego los otros tipos ya son realmente muy menores. Por ejemplo, el OC solamente tiene el 1,73% de la población, o sea, eso ya no tiene, son, digamos, grupos muy, muy, muy menores. Entonces, la mayor participación es la O, del centro hacia el sur en general, y el tipo A, que es del centro hacia el norte. Se asocia con los alogrupos H que tú comentas, que corresponden al componente europeo, que llega sobre todo y que no se mezcla tanto con la población indígena aquí en la Nueva España. Y finalmente eso nos permite comprobarlo documental, porque todas las familias que hablamos que tienen un componente predominante europeo o sefardita o de otros grupos minoritarios que tienen una forma de casarse o aliarse matrimonialmente de una manera cerrada, o lo que llamaríamos endogámicas, en donde se casan cercanamente o con parientes por intereses o por conveniencia o por necesidades y por amor también, no hay que ser también muy, muy estrictos. Son grupos que se van desarrollando de una manera cerrada, a diferencia de los grupos exogámicos, que es como el centro y sur del país, en donde la mezcla y el mestizaje entre la población indígena y española se dio de una manera más abierta. Sí, es cierto. Y fíjate, también algo muy interesante, o sea, porque luego yo me he puesto a buscarlos, hay varias páginas, o sea,
Uno baja su kit de ADN y lo puedes poner en varias páginas. Y he estado buscando también, porque con el mismo, por ejemplo, Marcos Alonso de la Garza, que compartimos muchos del, que nacimos en Monterrey, tienen el haplogrupo R151, como te había dicho, pero también hay otros con RP25, o sea, es algo muy complicado, pero bueno, eso que dices también ¿Y tú qué tipo de sangre tienes? yo soy A positivo, Igual, yo también soy A y toda mi familia es del norte. exacto. Y realmente no, en mi familia no hay, no existe prácticamente el tipo O, que es el más predominante en México, sobre Sí, todo en el centro y sur del país. Ahí son, por ejemplo, una primera entrada, los tipos de sangre, que no necesariamente son al 100%, pero es una primera entrada. El segundo punto es el alogrupo. Si yo me hiciera un estudio de ADN mitocondrial, en esa lógica tendría que aparecerme. Yo no me he hecho un estudio, pero me tiene que aparecer un tipo H. Hipotéticamente tendría que aparecerme un tipo H y no un grupo A21 que es de Mesoamérica, de los pueblos indígenas. Y bueno, si nos vamos, y si nos vamos bajando más en términos de los documentos, todas las ascendencias de mi familia tienen que estar asociadas, como lo mostré, digamos, en mi estudio sobre mi familia, pues va correspondiendo a una parte importante de grupos de origen y de procedencia conversas. Si es nosotros habláramos digamos, del tema Otomi, del ejemplo que ponías, seguramente sí hay un pariente que llegó y se involucró, pero seguramente a lo mejor él va a tener el tipo O de sangre, los grupos va a ser más A2, que es mesoamericano, y toda la familia que va encontrando en sus documentos tiene que ir asociado a sus familias que estén, digamos, en un contexto otomí o indígena. Eso es, digamos, como se puede ir amarrando esos estudios entre las genealogías documentales y una genealogía genética. No sé qué opinas. Sí, claro, no, pues sí, y aparte no es tan sencillo encontrar el haplogrupo, porque por Sí, ejemplo, en esta página Genome Link, que es, me encanta yo, ahí buscar mis datos, porque cada te ofrece, mira, desbloquea tu parte ancestral, nativoamericana, para decirte de qué tribus o de qué zonas venías, ¿no? Porque sí te dice. Por ejemplo, yo metí esa y me dice hasta que vengo de Sardinia, de Italia. Bueno, por el lado de mi papá, es que también te dice, por el lado paterno, el lado materno, dice mi papá, que es el lado de alemanes, de italianos. Mi mami tiene escoceses también. Es que su lado materno es más indígena. Claro que no es todo indígena, ¿verdad? Pero sí, con europeos. Es bien interesante todo esto, porque también encontré, creo que sí, en esa página, esta se me olvidó, pero te dice de qué persona de las cavernas. O sea, a mí me encanta. También hay un proyecto que se llama el proyecto Ada. Tienes que conseguir, por ejemplo, de dos hermanos que no sepan el papá, el ADN. Pones el ADN de la hermana y del hermano en el programa y te va a decir que la genética del padre, ¿verdad? Porque precisamente el mitocondrial del hombre es, no sé por qué, más preciso de que lleva el origen de la madre. ¿Por qué? Yo no sé, pero así es. Y también, pues si hace uno el suyo y lo mete en claro que te va a decir un resultado, pero sería más preciso el de mi hermano, ¿no? Entonces, hay tantos programas, tantas páginas, pero todo tiene que ver con una cosa, ¿verdad? Encontrar nuestro origen, que no podemos decir que somos solamente americanos, ¿verdad? Mexicanos, somos el resultado de todos los que vinieron de todos lados, de todas las eras, ¿verdad? Como mi compadrito, ¿verdad? Gerardo, de que viene de... Por ejemplo, tiene, digamos, este tipo de estudios de ir amarrando, digamos, lo genético y lo documental para poder encontrar una certeza de nuestros ancestros. Eh, por ejemplo, aquí no estamos hablando de tonos de piel, No, ni porque, por ejemplo, tenemos poblaciones reconocidas en Israel judías que vienen de África y son de piel negra, ajá, exacto, pero, pero su composición genética sí corresponden a los grupos que están asociados a orígenes judíos. exacto.
el punto está es, no sé si tú seguramente en tus estudios, yo por ejemplo he procurado ir a los panteones o ir a localizar físicamente dónde están los ancestros, ¿no? Y conforme va haciéndose más antigua, digamos, el estudio, es más difícil ubicarlos físicamente. Entonces, para poder hacer este tipo de estudio tiene que haber un antecedente, el origen. Se tendría que, bueno, en términos generales está esas estudios genéticos, pero lo interesante y digamos que la cereza al pastel de este tipo de estudios es que tú pudieras tener acceso, digamos, a un antepasado de 200, 300 años que directamente de su cráneo o de los dientes donde se sacan las muestras mitocondriales, poderlo amarrar para que pueda verse cuál es tanto de él como el tuyo, primero la ascendencia y después el origen. Estamos hablando ya, digamos, de estudio ya en la parte más fina, pero conforme vaya pasando el tiempo y se vayan mejorando, y inclusive la tecnología y los costos, yo creo que podremos ir aspirando a llegar a esas partes de lo más fino de la genealogía, el documento, la persona física y la genética, ¿no? Y fíjate que, bueno, te iba a contar varias cosas que se vinieron de eso. En Monterrey luego la gente llega y te dice, oiga, bueno, al principio, ¿no? Por el 2015 llegaban, es que mira, nosotros todos somos rubios de ojos azules, somos judíos. Le digo, oiga, es que esos son los Ashkenazi son rubios, la mayoría, pero los sefarditas no somos rubios. Digo, claro que sí habrá rubios, ¿verdad? Pero en una gran mayoría, los sefardíes somos, pues, o de origen sefardita, ¿verdad? Porque ya somos nosotros mestizos, definitivamente, con toda a mí se me hace una palabra bonita, mestizos, he buscado otras maneras de cómo llamarnos, cómo se llamarían a los mestizos. Por ejemplo, en Canadá están los metis, que ellos son definitivamente mestizos, pero mezclados con grupos nativos europeos, ¿verdad? O sea, europeos mezclados. Pero entonces me regreso al tema de que pues no tiene, como dices tú, que ver el color de piel ni nada. Y hay un señor también, no sé qué sea, si es médico o qué sea, la verdad es que no recuerdo ni su nombre, la verdad. Pero ese señor estaba haciendo estudios de ADN. Eh, y hubo cosas que se me hicieron interesantes de él porque él decía que ahí los apellidos, por ejemplo, un Sánchez tiene que ver más con tener diabetes, ¿verdad? Que otros apellidos, ¿no? También es muy interesante por las enfermedades que de alguna manera pues se transmiten genéticamente, que no, a veces también tiene mucho que ver cómo nos cuidamos, qué comemos, qué hacemos o lo que sea. Pero, por ejemplo, ese es el caso. Y ese señor encontró muchas cosas que pues no eran hijos de los padres, ¿no? Entonces, ay, es complicado, pero bueno, Y fíjate que hay una cosa interesante sobre el origen de mestizo, salvo error de apreciación, como dirían los juristas. Cuando se instala el virreinato aquí en lo que es la Nueva España y en todos los reinos internos, Galicia, Nuevo León, Vizcaya, para poder la iglesia clasificar o registrar a toda esta diversidad de personas genéticas, de orígenes, hablan de tres tipos de razas, de tres tipos de calidades que le llamaban, no son castas necesariamente, sino calidades. Cuando se hablaba no sé, y no se hablaba del color de piel, esa cuestión de raza es una cuestión que surge en el siglo XIX con todas esas cuestiones de discriminación y de todo lo terrible que ha ido derivando de esta visión del mal manejo del concepto de raza y de color de piel. En esa época, decir, en los registros parroquiales aparecen tres tipos principales, que son los españoles, pero no por el color de piel, sino porque se refieren a los que vienen de Europa. Cuando se habla de los negros, no hablan del color de piel, sino hacen referencia a África.
son denominaciones regionales, no son regionales de definiciones fenotípicas. Y cuando se habla de indios, se está hablando de América. Entonces son los tres grupos principales en la definición de las calidades de la iglesia. Y de ahí empiezan las combinaciones. Si un español con un indio se casa, o una española con un indio con una española, es un mestizo, pero no están hablando de color y de raza, están hablando de que se mezcló uno de Europa con uno de América. Exacto. Y ahí empiezan a hacerse las mezclas. Y luego vienen los mulatos, que es alguien que es muy común, ¿no? Por ejemplo, no común, pero sí hay ejemplos en donde los portugueses, que fueron los que encabezaron mucho todo el tráfico del que se llama la trata negrera, que eran los que traían toda la venta de esclavos hacia América, por ejemplo, entrando por Veracruz. Hubo portugueses o tratantes que y tuvieron hijos o tuvieron una relación afectiva y de amor con algunas esclavas, y ellos reconocieron esos hijos como suyos sin el apellido. Entonces, por ejemplo, están los Fonseca, que es en el caso de mi familia. Los Fonsecas, lo más antiguo que encontré es la parte supongo, un portugués se casa con una mulata, y él registra, es Fonseca Pardo, en donde ponen que su hijo es mulato libre. Cuando un hijo de una esclava y de un europeo, de un portugués, reconoce como su hijo, él deja de ser esclavo y se le pone en las actas de las partidas de bautizo como mulato libre, es decir, que ya no era esclavo. Pero interesante en esa historia genealógica mía es que ya el nieto lo registran como español, independientemente de su color. ¿Por qué? Porque frente a la iglesia están reconociendo el origen de su padre, que es europeo, y su padre es español. Entonces no están registrándolo por su color de piel, sino por el origen del padre, que es español. No sé si pude exponer bien el caso. Entonces, la clasificación de las calidades estaba en razón a esos orígenes en donde venían las familias, no necesariamente por el color de piel. Creo que es el pintor que se llama Juárez, un pintor muy famoso mexicano en el virreinato, que él era mulato. Bueno, venía, digamos, de padres mulatos y era, pues, el color de piel oscura. Y cuando llegaron una visita para ver unas cuestiones y se encuentran con él como pintor, le dicen, oye, ¿y tú qué eres? Pues yo soy español. Y dice, ¿cómo puedes ser español si tú estás negro? No, es que yo soy español. ¿Y por qué? Pues porque mis padres me reconocieron como español. Ese tipo de juegos también son interesantes para la cuestión genética, en donde puede aparecer alguien que diga como mulato libre, pero si en tus estudios genéticos aparece una cuestión europea, es entendible, porque si dice mulato libre es porque seguramente algún padre o algún ascendente, abuelo o bisabuelo, viene de Europa. Exacto. Y fíjate otra cosa que me hiciste recordar también, que en las actas o está la expresión en México, ¿no? De que ese indio ladino, o sea, ese indio es malo. Y ladino es la lengua que hablaban los sefardíes, o sea, así se llama el ladino y es muy parecido, o judeo-español, es muy parecido al español, inclusive se sigue hablando en países como, pues, ¿cómo se llama? Donde era el papá de Frida, Alemán, no era, austriaco. ay, no, ¿cómo se llama esa parte? Donde hay mucho, ¿cómo se llama? A ver. Bueno, lo que buscas entonces, en ese juego en donde las clasificaciones no eran por color de piel, eso también a veces cuando uno inicia la genealogía le cuesta a uno trabajo entender por qué, conociendo los antecedentes, se puede señalar si o, por ejemplo los güeros de rancho, ¿no? En donde el güero de rancho es decir, vives de aquí en la población, pero tú no eres de aquí porque tu fenotipo no es de aquí.
Entonces, es ese tipo de juegos que tenemos que hace también muy interesante, digamos, estos estudios de por qué y de dónde y cómo nos ven, ¿no? En el norte, aparte del cabrito, también en lo de las lenguas, el caso de mi familia es muy común, por ejemplo, decir, en vez de decir te compraste algo, decimos te mercaste algo. Mercaste es una palabra ladina. Ladino, sí, Me fui exacto. fui al súper a mercarme tres cosas. Entonces, ese tipo Sí. de adio es muy común también en la parte del norte con San Luis Potosí, mi familia, ¿no? Ese tipo de cuestiones que van arrastrando. Bueno, estamos hablando de, aquí, sin querernos meter, pero estamos hablando del documento, la genética, y nos salimos un poco, pero también entra el tema lingüístico, ¿no? Que también esa es parte de este tipo de herencias y de juegos genealógicos. Pero nomás lo comento así para no salirnos de... Sí, no, pero Estamos también es platicando. parte. Es que estamos hablando también de la parte documental, porque en la parte documental dice, es negro ladino. Yo lo quiero aclarar, porque mucha gente cree que ladino es ser algo mal, ¿cómo se llama? Astuto, engañoso, pícaro, ¿no? Pero eso se interpreta en la actualidad, es muy ladino y está mal. Está mal porque pues con el paso del tiempo yo creo que se desvirtuó la palabra, porque ladino es la lengua. Entonces, cuando en las actas que estabas mencionando, que por eso se me vino, en las actas dice negro ladino, indio ladino, cosas así, ¿no? Mulato ladino. ¿Y qué quiere decir ladino? Que hablaba castellano. O sea, no era otra cosa más que eso. Entonces, del verbo ladinar, ¿verdad? Que se traducía como expresar un texto también en lengua romance. El padre de Frida Kahlo era de Hungría. Entonces, en Hungría sí existe todavía el ladino. Inclusive cuando este proceso de ciudadanía española se abrió, decía tenía que hablar español. Lo decía por esas comunidades, ¿verdad? Porque si tú hablas con una persona de esas comunidades, más o menos nos vamos a entender, ¿verdad? Como dices tú, la palabra mercar, hay tantas palabras, hay algunas que todavía se utilizan en los pueblos en México. Entonces, seguimos de alguna manera conectados con esas palabras y todo lo que somos. Entonces, si yo les preguntaría, entonces, ¿cómo ves el mundo? Que preguntábamos, ¿de dónde venimos? Muchos responderíamos, soy mexicano. Otros dirían, mi familia es de Jalisco, de Oaxaca, de Nuevo León. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que solo una persona puede llevar en su ADN, en su línea materna, a los primeros pobladores de América, ¿verdad? Igual de Portugal, conexiones familiares sefardíes, raíces españolas, africanas, porque yo me he encontrado los míos que tengo africanos, italianas. Entonces, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos los mexicanos? Somos mexicanos, pero ser mexicano significa precisamente eso, ser la historia de muchos pueblos que aprendieron a construir una misma nación. Y eso me lleva a pensar en todo lo que somos, ¿verdad? En nuestra, que yo me gusta mucho esa palabra para expresar esa curiosidad e inquietud que somos, nuestra muchosidad mexicana, ¿verdad? Que no solo somos una historia, somos muchas historias viviendo al mismo tiempo. Por eso no podemos decir que luego queremos ofendernos, ese indio, oiga, o me han dicho clientes, ¿no? Y digo, oiga, es que para hacer tu proceso de ciudadanía tiene que ser una línea que diga, porque en las actas también dice español, español, español. Y luego le digo, es que estas personas, hay personas que, que nacieron en las haciendas o trabajaban en la hacienda y le ponían, por ejemplo, un Garza, pero era un hijo de un esclavo, ¿verdad? Pero tenía ese apellido, pero sí decía ahí, indio, mulato, borrado o lo que sea, ¿no? O lobo. Entonces, me dijo esa persona, que es una persona importante, más o menos, en Nuevo León, dijo, entonces soy de Timbuktu. Le dije, no te vayas tan lejos, o sea, somos mexicanos, somos indígenas, no, no, que se nos quite esa idea de que sí somos indios,
tenemos algo, o sea, precisamente mis dientes, por ejemplo, en mi caso, mis dientes son muy grandes para mi encía, entonces eso es una señal también de la mezcla, ¿no? O sea, todo lo podemos encontrar en todos lados. Nuestros españoles, o sea, seguimos, o sea, vino el virreinato y se formó, de alguna manera, se logró conformar el país de México, pero seguimos siendo la Nueva España en cuanto a nuestros orígenes. Yo digo que muchas cosas nos han querido confundir, inclusive que he comentado poner la pirámide arriba de que diga las catedrales arriba de las pirámides, pero definitivamente somos parte españoles, parte africanos, parte sefardíes, partes franceses, portugueses, italianos. Yo me encontré una parte mía libanesa, entonces no todos tenemos exactamente los mismos orígenes, sino que México es una enorme red familiar, ¿verdad? Y aquí en el Mundial, pues no vamos a hablar de fútbol, bueno, vamos a hablar de nosotros. México perdió, España sigue, pues ojalá que para mí gane, ¿verdad? Porque pues también soy española por mis investigaciones, entonces, pues eso es lo que queremos decir. Y aquí volvemos a tocar algo que hemos procurado hacerlo a lo largo de estas pláticas que tenemos con los amables públicos que nos acompañan, es quién soy yo entre los mexicanos. Estamos en todas estas discusiones políticas recientes, y digo, mal fundadas, en el sentido del negro y el blanco, ¿no? De los buenos y los malos, y de los conquistadores y los sometidos, y de la destrucción y de todo eso creo que esto nos abre la oportunidad de realmente sentarnos y ver y redefinirnos qué eres tú, qué soy yo como mexicano. Para ello no hay líneas únicas o no hay historias únicas, No, sino es la suma de muchas historias que nos han ido dando forma a un estado-nación que se llama México. Pero al interior somos una población de múltiples colores, de múltiples sabores, de múltiples orígenes familiares, de múltiples historias sociales, económicas, de guerras, que en donde la definición de México es que no es un México, sino somos la suma de muchas historias de mexicanos. El norte tiene su propia historia, el sur del país tiene su propia historia, el centro tiene sus propias historias, que no necesariamente a lo largo de lo que somos hemos convivido. Ahora podemos hablar de que podemos movernos de Tijuana a Mérida de una manera rápida, pero todavía hace 30 años, 40 años ir a la península era todavía tomar un barquito para atravesar algún río ahí de Tabasco, ¿no? Era complicado, 40 años, hasta que se fueron completando con los puentes vehiculares y de todo lo que ha ido, digamos, conectando el país. Realmente el país no estaba conectado. Todo el trabajo virreinal se dio desde Veracruz, México, Ciudad de México, hacia el centro, con la famosa eh, 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 Camino Real de tierra adentro. Esa era la conexión, pero esa conexión no se bajó hacia Chiapas, no se bajó a Oaxaca necesariamente. Entonces, la historia de México ha sido también multicultural, de diferentes tiempos y de diferentes momentos, que finalmente en el siglo XX se fueron uniendo porque cuando finalmente, después de tanta lucha de 2 siglos, se pudo ir integrando un país en términos jurídicos, en términos administrativos y en términos políticos. Entonces, exacto. tenemos que sentarnos, tenemos que armar mesas en donde cada parte se siente a hablar de los suyos y de sus historias para ver cuáles son las coincidencias y las diferencias y las particularidades para entonces primero definir cómo somos unos Méxicos de múltiples rostros. Y dentro Exacto. de todo eso, ¿cuáles son los puntos en común que nos hacen
sentirnos identificados los unos con los otros. No, y fíjate que también yo me he encontrado que familias que vinieron, fueron a Venezuela, se vinieron a México, fueron a Perú, se vinieron a México. Entonces, ¿qué pasa si descubrimos que también tenemos un ancestro ecuatoriano? Por supuesto, un español que se fue allá y luego se vino acá. Compartimos de verdad América, o sea, el continente pues Latinoamérica. Compartimos una historia en común mucho más cercana de lo que creemos. Por supuesto que todos los mexicanos más, pero definitivamente deberíamos aprendernos a aceptarnos que somos diferentes, pero también a coexistir para que nos tratemos de distinta manera. Y por favor, no necesitamos odiar a alguien para amar a No. México, ¿verdad? Entonces, definitivamente, yo creo que es necesario que todos busquemos nuestros ancestros y no porque vamos a descubrir un rey, un conquistador, ni demostrar que descendemos de alguien famoso, ¿no? Porque a mí me han dicho, ¿y a quién famoso encontraste? Pues mira, todas las Ah, pues sí, pues a mis abuelos que te hizo a ti, ¿no? Ese es exacto, es que ya con eso, o sea, somos descendientes de personas que lucharon por sobrevivir de algún punto, entonces cada historia es importante, entonces descubrir que todos somos mucho más parecidos de lo que imaginamos al hacer genealogía. Yo los invito a todos a hagamos nuestra genealogía. Inclusive el ADN, porque enriquecería muchísimo y no tengamos miedo, porque hay gente que tiene miedo, ¿no? Es que van a saber quién soy. Precisamente, ¿por qué no? ¿Verdad? Necesitamos saber quiénes somos, no para demostrar quién es mejor, sino ni más poderoso, sino para comprender por qué debemos respetarnos más, porque antes de existir las fronteras, existían los países y antes de los países existían las personas. Antes de los prejuicios existían los sueños y quizá esa sea la mayor riqueza de México. Pues como yo digo, nuestra muchosidad, ¿verdad? Porque tenemos tanto de todos lados y tal vez también la mayor riqueza de América Latina, porque conocer quiénes somos no debería separarnos, debería ayudarnos a reconocernos y coexistir en paz, ¿no crees? y hablas de los prejuicios, faltaría solamente un punto en términos de historia muy importante, que ya no sigamos marginando o ignorando la historia virreinal de México. La historia oficial es historia prehispánica y se salta a la historia de independencia y es una omisión a propósito que también no nos ha permitido ver lo que somos. Exacto. Son 300 años de virreinato contra 200 del México independiente. Por eso yo sigo creyendo que nosotros somos hijos del virreinato, no somos hijos de la independencia. Sí, Todos los usos, costumbres y tradiciones, toda la forma de la religiosidad, los pueblos originarios que hablan, digamos, de sus orígenes indígenas, ¿cuáles son sus esencias? Son sus mayordomías, son sus iglesias, son sus festividades católicas, son sus rezos. Tenemos la parte afrodescendiente con la música, el tablado, la comida. Tenemos, por ejemplo, la cuestión del habla, digamos, de palabras judoconversas o árabes, ¿no? De lo que hablamos de mercadear o de las palabras almohadas, ojalá, ¿no? Ojalá es una palabra que árabe. dice, ojalá, es decir, quiera Dios, Sí, ¿no? Dios Es quiere. muy Ajá. común y tantas cuestiones que tenemos presentes y todo presentes en en nuestra cotidianidad. Y todo eso surge en la parte del virreinato. Nosotros construimos las iglesias, nosotros construimos un nuevo lenguaje como México, en el virreinato. Nosotros construimos nuestras propias instituciones. Y hace poco, ahora con el Mundial de Fútbol, entré a la catedral. Tenía mucho tiempo que no la visitaba. Y realmente me quedé impactado de ver lo que es el atrio mayor. Son manos indígenas, son manos de españoles que decidieron venir aquí a vivir y a morir en México. Esas ideas de cómo el acabado, el trabajo de las figuras y de las pinturas, todo eso es México
pero seguimos ignorando esos 300 años que nos dieron vida. No hay negros y malos, No, no hay buenos, buenos ni no malos. hay esa dicotomía. Exactamente. Ni Tener- tampoco. ajá, Sí, perdón, y tampoco esa idea de que nos pidan perdón. Yo entiendo que en países, por ejemplo, en Australia, Australia sí vi que los indígenas son muy diferentes y un poco se mezclaron. En Canadá también, pero aquí sí nos mezclamos. Entonces, ¿cómo vamos a pedirle, oiga, abuelo, pídame disculpas porque usted vino a conquistar, él vino a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, por favor, quítanos esa idea absurda, que es absurda, de que por favor vénganos a pedir disculpas. sí, y bueno, dicen que esa cuestión del implantar las iglesias sobre las pirámides, en la época prehispánica hacían lo mismo, construían una pirámide, y sobre la pirámide construían otra pirámide, y sobre esa Sí, pirámide construían otra pirámide, como bueno, cebollas. esas eran por las Entonces, eras, eran sí, por las entonces etapas. construir una iglesia sobre un templo era otra cebolla más. Pues Aquí sí, mismo, en la época prehispánica, si se llegaba a conquistar, digamos, alguna población, sobre el templo principal le construían el templo con la adoración a la divinidad que era de ellos. sí, Entonces, no, a lo mejor para el indígena en su momento cuando se construyó no fue algo nuevo, era simplemente una ampliación de las secuencias constructivas de un templo. Templo mayor, por ejemplo, cómo uno ve cómo son las cebollas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Cómo se fueron ampliando el templo y al final a un ladito, antes no construyeron la catedral encima del templo mayor, ¿no? Pero no era algo extraño. Pero si nos paramos en esa visión de los buenos y los malos, entonces sí. Entonces, sí era cuestión de destruir y no necesariamente. Eran formas de someter, eran formas de nuevas formas políticas, sociales y religiosas que se iban dando a lo largo del tiempo, ¿no? pues sí, ahora hay muchas personas que siguen el camino rojo, que es, seguir tradiciones de personas que son más indígenas que la mayoría, yo lo he seguido en ocasiones y me parece muy interesante. He estado con otomís, con navajos que vienen de Estados Unidos y está muy bien, pero definitivamente ya no hay puros, como te digo, o sea, yo traje a la mesa de mi compadrito porque no somos puros indígenas ni somos puros españoles como dijiste, ¿verdad? Ya somos, como dijiste tú, cebollitas con varias capas. Así somos, así es nuestra cultura, así están nuestros edificios, así es la forma en que vivimos. Definitivamente no podemos pelear con eso. Es parte de No, nosotros. sí, esta es la parte de la fascinación de la genealogía y por eso les pedimos a los que nos hacen favor de acompañarnos y que también puedan difundirlo entre sus conocidos y familiares, porque es tan importante, ojalá puedan considerar hacer su propia genealogía. Y en este caso, bueno, pues tenemos aquí a nuestra gran experta, la doctora Yurici, que si quieres compartir, si a alguien les gustaría, cómo se podrían contactar. Pues un mensaje por WhatsApp es lo más fácil, 81 81 39 0873. Igual contigo, Edmundo, porque yo quiero que tú también le entres a la genealogía. Sí, pero digamos, ahí vamos y lo que dice, lo que hace la mano hace la atrás. Entonces tú vas caminando y vamos ahí vamos avanzando. Pero bueno, creo que, creo que ahora tocamos temas mucho más complejos, pero más fascinantes, de lo que cómo ahora ha ido avanzando la ciencia a través de todas las técnicas, métodos y alcances de estudios para poder ir profundizando un poco más de dónde venimos y sobre todo sobre esa base hacia dónde vamos. Exacto. Pues esperemos que hayan disfrutado como nosotros. Nos gusta platicar mucho del tema, ¿verdad, Edmundo? Esperemos que Sí, nos acompañe en otra ocasión. Pues nos despedimos por ahora. nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.